Ya, vamos a grabar igual esta clase, así que vamos a por aquí activar. Esta reunión está siendo grabada. Ya, buenos días chicos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de la unidad de fisiología cardiovascular y lo que vamos a ver hoy día es una profundización de los temas de hemodinamia, ¿ya? O hemodinámica y también algo de microcirculación. Para comenzar solamente esta imagen, ¿no? de introducción y recuerdo de que el sistema cardiovascular es un sistema que es el resultado de la evolución de los organismos unicelulares a pluricelulares y su necesidad de poder transportar distintas sustancias por todos los territorios del organismo, ¿ya? Y este sistema cardiovascular cumple esencialmente esa función. ¿Ya? El transporte de distintas cosas, transporte de sustancias, transporte de energía, transporte de materia, ¿ya? Y de información también. Se divide esencialmente en dos grandes partes, ¿ya? La circulación mayor, que tiene que ver con la sangre que va a ir hacia todo nuestro cuerpo, y la circulación menor, que es la porción que va a ir hacia los pulmones y va a participar del intercambio alveolo capilar, ¿ya? Para, en este caso, eliminar algunos desechos como el dióxido de carbono e ir incorporando sustancias esenciales como podría ser el oxígeno para el metabolismo aeróbico de nuestro organismo. Y todo esto va a estar mediado por un órgano central, el corazón, el cual eh, funciona a través de una actividad eléctrica que va a gatillar posteriormente la contracción y relajación cíclica de este órgano central del sistema cardiovascular, y eso va a provocar que se vaya también constantemente inyectando sangre hacia todos los vasos sanguíneos, ¿ya? Y el funcionamiento y cómo ocurre este proceso de eyección de sangre desde el corazón y el viaje de esta sangre a través de todos los vasos sanguíneos es un poco lo que está regido por ciertas leyes físicas, ¿ya? O biofísicas que vamos a ir viendo hoy día en esta clase de la hemodinamia o hemodinámica, eh, específicamente el sistema cardiovascular. Para partir, recordar que el flujo sanguíneo, que también muchas veces en muchos libros ustedes los van a ver con una letra Q, ¿ya? Que es la forma en cómo se resume el flujo o caudal en física, es un volumen de sangre que pasa por una área de sección transversal específica, ¿ya? O sea, por un lugar determinado, y también esto pasa en una unidad de tiempo específico. Entonces, para nosotros es un volumen que pasa por un lugar determinado en una unidad de tiempo específico. Normalmente esa unidad de tiempo es el minuto, ¿ya? Y el volumen en general se mide por ml o litros por minuto. Este flujo, que es el flujo sanguíneo o caudal, ya dijimos que flujo caudal es lo mismo, va a ser constante a nivel de todo el lecho vascular sistémico, producto que el sistema cardiovascular en el ser humano es un sistema cerrado. Por lo tanto, eso quiere decir que toda la sangre que salga desde la arteria aorta debiera ser la misma cantidad de sangre que volviera hacia la vena cava. Por lo tanto, todo lo que sale desde el corazón debiera ser todo lo que regresa posteriormente. Por lo tanto, el gasto cardíaco debiera ser idéntico al retorno venoso, ¿ya? Y el gasto cardíaco, si ustedes recuerdan, es un flujo sanguíneo que específicamente hace referencia a la cantidad de sangre que es eyectada desde el corazón en un minuto, o sea, que pasa a través de la arteria aorta, por ejemplo. Y el retorno venoso tiene que ver con la cantidad de sangre que vuelve hacia el corazón por las venas cavas en un minuto. Por lo tanto, el gasto cardíaco, todo lo que sale, debiera ser idéntico al retorno venoso, ¿ya? Todo lo que regresa hacia el corazón. Profe, Cuénteme, Javiera. es que a mí me surgió una duda respecto a la diapositiva anterior. Es que cuando se Ajá. habla de flujo sanguíneo, cuando dice que es el volumen en una sección, ¿estamos hablando, por ejemplo, de una arteria, de un capilar, o es como de todos los capilares, por ejemplo? Podría ser lo que usted considerara, porque es muy variable, por eso la definición es en un área de sección transversal o en un área específica, y usted puede tomar lo que quiera. ¿Ya? Ah, ya. Esto es como física, depende de lo que usted analice. Pues, si quiere puede analizar una gran arteria como la aorta, si quiere puede analizar una arteria más pequeña o un capilar,
y va a estar midiendo distintos flujos allí. Solamente hay que especificar de qué flujo estamos hablando cuando realizamos ese tipo de aseveraciones, ¿ya? Ya, Porque en muchas general, gracias. claro, se mide en volumen, por ejemplo, ml, ¿ya? Por minuto, pero nosotros debemos siempre decir a qué tipo de flujo nos estamos refiriendo, en especial cuando hablemos del sistema cardiovascular, ¿ya? Por lo tanto, es una muy buena pregunta. Siempre debemos especificar a qué tipo de flujo nos estamos refiriendo, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, hablamos de gasto cardíaco, nos referimos al flujo de sangre que está saliendo en un minuto, medido ya sea en ml o en litros, desde el corazón hacia algún tipo de circulación o arteria en específico, ¿ya? Uno de los más medidos en general es el gasto cardíaco medido como la sangre que sale a través de la arteria aorta, ¿ya? Porque va a la circulación mayor y es la que va a, a, a finalmente irrigar todos los tejidos de nuestro organismo, ¿ya? O la mayoría de ellos. Después de eso tenemos una ecuación que se llama continuidad de flujo, ¿ya? Y que tiene que ver con esto de que el flujo debiera mantenerse a lo largo de un circuito que no tiene pérdidas, ¿ya? Que es un circuito cerrado, como se entiende teóricamente que es el sistema cardiovascular. Y en este caso decimos que el flujo es igual a la velocidad de flujo, ¿ya? La primera vez que tenemos V corta, V que tenemos ahí es velocidad, multiplicada por el área de sección transversal, ¿ya? El área de sección transversal entendía como esta parte achurada que tenemos acá, donde nos está reflejando todo el área del óvalo o circunferencia que estaría formando el vaso sanguíneo por donde está pasando la circulación. Entonces, eso nos lleva a entender que un flujo 1 o en un lugar 1, como podría ser este, debiera ser idéntico a un flujo que ocurre en un lugar 2, independiente de las modificaciones en las áreas de sección transversal de estos vasos, ¿ya? Y aquí podemos ver que el área de sección transversal en 1 es menor, ¿ya? O sea, si pusiéramos aquí, la midiéramos, ¿ya? En este caso similar a lo que hacíamos con anterioridad, el área de sección transversal en 1 va a ser más grande que el área de sección transversal en 2. O sea, perdón, va a ser más pequeña. Más grande va a ser la de 2, aquí es la que estamos representando ahora. Y eso, para que ocurra que los flujos son idénticos, lo que debe ocurrir, como acá el área 2 es más grande que el área 1, la velocidad 2 debe ser más baja que la velocidad en 1. Y con eso se mantiene el flujo constante. Por lo tanto, ante modificaciones en el área de sección transversal del el espacio físico por donde está contenido un flujo, eso necesariamente modificará las velocidades con las cuales está viajando dicho flujo. Y es así como acá podemos decir que la velocidad en el área de sección transversal 1 va a ser mayor a la velocidad que lleva el flujo en el área de sección transversal 2, que es más grande. Independiente que se vayan modificando las áreas de sección transversal, siempre el flujo se mantendrá, ¿ya? Pese a que se va modificando el área de sección transversal y con ello la velocidad con la cual va viajando dicho flujo. Esto es bien importante porque nos permite hacer el siguiente análisis, donde podemos ver que a medida que se van bifurcando los vasos sanguíneos, ¿ya? Desde la salida en la arteria aorta hacia las arterias de mediano calibre y de más pequeño calibre, el área de sección transversal va a ir subiendo, ¿ya? El área de sección transversal sumada, por supuesto, ¿ya? La aorta va a ser la arteria, probablemente es la más grande de todas, en calibre, pero como después vamos sumando el área de sección transversal, ¿ya? De todos los vasos bifurcados, primero sumamos ese más pero después sumamos más otros dos que habrían acá, y eso cada vez va a ir sumando más, el área de sección transversal va a ir creciendo a medida que se vayan bifurcando más los vasos sanguíneos, hasta llegar a un punto máximo específicamente a nivel de los capilares, ¿ya? Y en ese lugar va a ser donde vamos a tener un área de sección transversal sumada que va a ser mayor para todo el sistema. Por lo tanto, va a ser un lugar también donde la velocidad de flujo va a ser menor. Es el lugar donde menor velocidad de flujo vamos a tener en el sistema cardiovascular, específicamente a nivel de los capilares. Y esto es muy importante porque esa baja velocidad a nivel del flujo sanguíneo, a nivel de capilares, es algo que nos va a permitir
que se produzca el intercambio transcapilar de una mejor forma, ¿ya? O sea, que puedan salir nutrientes desde la sangre hacia los tejidos y que puedan ingresar productos de desecho desde los tejidos hacia los capilares. Por lo tanto, que aumente esa área de sección transversal, que caiga la velocidad, es algo que es tremendamente funcional para el proceso de intercambio transcapilar que ocurre a este nivel, ¿ya? Así que eso es muy importante. Y después, cuando empiecen a converger estos vasos, van a ir reduciendo nuevamente el área de sección transversal y ocurrirá lo opuesto con la velocidad, donde comenzará a aumentar hasta llegar a tener una gran velocidad ya a nivel de las venas de gran calibre, como las venas cavas, por ejemplo. Ahora, en la realidad, nosotros veríamos algo mucho más cercano a esto, donde los vasos más grandes son más largos también, más extensos, y a medida que vamos achicando el calibre de cada vaso, pequeño vaso, hasta llegar a los capilares, el territorio va siendo cada vez menor. Por lo tanto, es más parecido a esto a lo que veríamos en realidad. Y la ecuación de continuidad de flujo, por lo tanto, nos dice que el gasto cardíaco, que es como todo el flujo de sangre que está saliendo a través del corazón, debería ser lo mismo que esté volviendo posteriormente hacia el corazón, ya sea esto en la circulación mayor o en la circulación menor, que podría ser lo que tenemos por acá. Ahora, ¿de qué depende que existan flujos? Es algo básico y se habla que es dependiente de las diferencias de presiones, ¿ya? Eso es algo muy importante. Estos delta P son lo más importante, o sea que existe una presión 1 que sea distinta a una presión 2. Si las presiones fueran idénticas, ¿ya? La 1 con la 2, realmente aquí tendríamos cero flujo, no habría un flujo. Pero si la presión 1 es mayor, ¿ya?, que la presión 2, eso va a conllevar a que se produzca un flujo del lugar de mayor presión hacia el lugar de menor presión, que aquí es de P1 hacia P2. ¿Y dónde existiría un mayor flujo, por lo tanto? Si comparamos estos dos vasos, yo creo que ustedes ya recuerdan, acá arriba tenemos presiones más altas, 100 milímetros de mercurio acá, 75 milímetros, por lo tanto el flujo va a ir hacia acá, del lugar de mayor presión a menor presión. Aquí tenemos 40 y 15, por lo tanto va a ir del lugar de mayor presión a menor presión, pero a diferencia de lo que uno podría pensar, independiente de que estos valores de arriba sean más altos y los de abajo más bajos, los flujos son idénticos porque los delta, las diferencias de presión son iguales, ya son las mismas. Ambos tienen 25 milímetros de mercurio de delta de presiones. Por lo tanto, los flujos serán idénticos tanto arriba como abajo, ¿ya? Los flujos son iguales en ambos territorios, independiente de las presiones. O sea, más que las presiones absolutas, lo que nos importará es siempre el delta de presión, ¿ya? Y eso es lo que debemos calcular. Recordar qué es una presión desde el punto de vista físico, ¿ya? Son las fuerzas que ejerce un fluido sobre el medio que lo rodea. Esto está caracterizado por una sola magnitud, en general puede tener un vector de presión, y la presión también está definida como la fuerza por unidad de área que se ejerce perpendicular a una superficie, ¿ya? Y una de las unidades más clásicas para medir esto desde el punto de vista biofísico es el newton partido por el metro cuadrado. Y ahí nos dice que la presión es igual a la fuerza partida por el área específica donde esté ejerciendo la acción esa fuerza. Ya, esa sería la presión. Y la unidad de medida del sistema internacional para presión será el pascal, ¿ya?, que es un newton partido por metro cuadrado. Pero la verdad es que es bastante poco utilizada y nosotros en fisiología utilizamos bastante más los milímetros de mercurio, como por ejemplo en relación a la presión arterial, y también utilizamos bastante los centímetros de agua, que se utilizan mucho cuando analizamos los cambios de presión a nivel pulmonar, ¿ya?, en la mecánica ventilatoria. Así que las unidades más utilizadas serían los milímetros de mercurio y en este caso los centímetros de agua también. Una atmósfera, o la atmósfera también es algo utilizado, los TOR también probablemente lo han escuchado del colegio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y es la presión que debiera tener nuestro ambiente a nivel del mar.
Los milímetros de mercurio o torr también son 133 pascal, que era la otra unidad de medida que utilizábamos, y los centímetros de agua equivalen a 0,74 milímetros de mercurio, o sea, una unidad un poco más pequeña todavía que el milímetro de mercurio. Por eso se utiliza en las modificaciones de presión en los pulmones, ¿ya? Y en las cavidades, como por ejemplo la cavidad intrapleural, intratorácica. Se utiliza más centímetros de agua porque las modificaciones de presión son más discretas a nivel pulmonar. Hay otra ecuación importante para la biofísica, que es la ecuación general de flujo, que nos dice que un flujo, ¿ya? Que estaría representado con esta letra Q, depende directamente o está directamente relacionado o es directamente proporcional a la diferencia de presiones, ¿ya? Este sería el delta P, lo que teníamos acá arriba, partido por la resistencia que se oponga a dicho flujo, ¿ya? Y esta es una ecuación que viene derivada de la ley de Ohm. Nosotros ya la hemos visto en ocasiones anteriores, y la ley de Ohm lo que nos dice es que viene de la electricidad en física y nos dice que una intensidad, ¿ya? O corriente es directamente proporcional a voltaje o potencial partido por una resistencia, ¿ya? Y esa es la ley de Ohm, y en este caso la intensidad o corriente se hace equivalente al flujo, el voltaje o potencial se hace equivalente al delta de presiones, y la resistencia, en este caso al flujo de corriente o al paso de electrones por un circuito, se hace homologable a la resistencia al flujo, a los factores que se oponen a que pueda avanzar un flujo a través de los vasos sanguíneos o las distintas estructuras del sistema cardiovascular, como puede ser el corazón también. ¿Qué tipos de flujo conocemos y podemos identificar a nivel del sistema cardiovascular? Tenemos los flujos laminares, ¿ya? Y los flujos turbulentos, ¿ya? Esto también ocurre en el sistema respiratorio y en otros lugares que se pueden analizar. Los flujos laminares tienen ciertas características, como que van a avanzar de forma ordenada por capas, ¿ya? O láminas, de ahí su nombre de laminar, donde la capa central será la que tiene una velocidad, ¿ya? O una rapidez mayor, específicamente o más técnicamente hablando, y cada capa más periférica irá teniendo una rapidez menor, ¿ya? Llegando la capa más externa de sangre, que vaya más próxima a la pared del vaso sanguíneo, llegando a tener una velocidad casi nula. Los flujos laminares son flujos principalmente silentes, ya acústicamente no producen ruido, y se pueden calcular y describir de acuerdo a la ecuación o la ley de Poisson. Por otra parte, tenemos los flujos turbulentos, que son flujos desordenados, ya no van ordenados por láminas, sino que empiezan a formar hasta incluso ciertos remolinos por distintas partes. Es un flujo muy caótico y desordenado. Este es un flujo que es ruidoso, por lo tanto es gracias al cual nosotros podemos utilizar nuestro fonendo y ocultar ciertos fenómenos dentro del cuerpo humano, como puede ser la ocultación cardíaca o también la ocultación pulmonar. Y esto puede ser calculado, ¿ya? Los factores que condicionan a estos flujos turbulentos con la ecuación de Osborne-Reynolds, ¿ya? Y el cálculo de un número conocido como el número de Reynolds. A medida que los flujos van aumentando y van siendo más grandes, producto de mayores diferencias de presiones, ¿ya? O deltas P, tienen mayor probabilidad de ser flujos turbulentos, ¿ya? Cuando los flujos son más bajos y las diferencias de presiones no son tan altas, los flujos tienden a ser laminares. Cuando son muy altos los flujos y las diferencias de presiones, tienden a ser turbulentos. Existe un punto límite, ¿ya? Teórico, donde un flujo pasaría de ser laminar a ser turbulento, que se conoce como un punto de velocidad crítica, ¿ya? Y que puede ser calculado teóricamente. En el sistema cardiovascular coexisten ambos tipos de flujos, pero afortunadamente para nosotros, el que prima es el flujo laminar por sobre los flujos turbulentos. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque si ustedes se fijan, estos flujos turbulentos van generando estas especies de remolino, donde se generarán vectores de fuerza que irán a parar directamente sobre las células endoteliales, ¿ya? Y eso, cuando tengamos una predisposición a tener daño endotelial
o tengamos algún tipo de enfermedad que esté afectando la salud endotelial, va a aumentar el riesgo de lesionar el endotelio. Por lo tanto, los flujos turbulentos son algo que puede ser muy nocivo para la salud endotelial. Más aún cuando hay presencia de enfermedades que afectan la pared del vaso sanguíneo, la pared endotelial, o condiciones preexistentes o predisposiciones genéticas a desarrollar este tipo de lesiones o enfermedades. Hay una cosa muy importante también que es la viscosidad que va a ir afectando el avance de las distintas capas de un flujo laminar, donde la viscosidad que se produce en relación de una capa con otra ya va a ser un factor que genera resistencia al flujo, y por lo tanto es por eso que a medida que vamos analizando las capas más periféricas, vamos a ir teniendo capas que van avanzando con menor rapidez a medida que vayamos llegando a la periferia, ¿ya? Y esta misma viscosidad o este mismo shear stress o estrés de cizalla que genera el flujo de sangre en relación a la pared endotelial, también es importante ya a esta altura mencionar que va a ser un potente estímulo para poder producir un factor vasodilatador como es el óxido nítrico, ¿ya? Que en muchos libros los van a ver como NO. Y el óxido nítrico es un excelente vasodilatador que ayuda a mejorar la salud endotelial. Por lo tanto, el shear stress, ¿ya? El efecto de rozamiento, de cizalla que generan las distintas capas de sangre y las más periféricas en relación a la pared endotelial o la pared del vaso sanguíneo, es un potente y un importante factor activador de óxido nítrico sintasa endotelial, que es una enzima que lo que hace específicamente es ser un productor de óxido nítrico de este nivel. Patológicamente hablando, decíamos que los flujos turbulentos son dañinos ya en condiciones fisiológicas, lo que generan los procesos de estrechamiento de los vasos sanguíneos, como podría ser el ejemplo que tenemos acá, ya en la presencia de una placa aterómica, de un proceso de ateromatosis, que tiene que ver ya con este proceso patológico de inflamación de la íntima, con migración de distintos tipos de células hacia esta formación de placas, ya células musculares lisas, llegada de células mediadoras del sistema inmune, diferenciación, generación de células espumosas, ¿ya? Acumulación de colágeno, eh, que va generando fibrosis, después ruptura de ese colágeno. Esto va gatillando un estrechamiento del vaso sanguíneo y con eso genera también alteración en la hemodinámica, ¿ya? Y en el tipo de flujos que se estaban ocurriendo. O sea, si un flujo venía laminar hasta acá, en este lugar va a tener dificultades para continuar siendo laminar y probablemente va a pasar a ser un flujo turbulento en este sector. Lamentablemente es un sector que está ya con daño sobre el endotelio, por lo tanto estos flujos anormales que se generan en este lugar van a tender a generar lesiones sobre la placa aterómica, ¿ya? Y sobre la pared endotelial, y producto de esto podrían generarse procesos acelerados de intentos de reparación en este caso, que faciliten la producción de coágulos a este nivel, y esto podría tanto ocluir esta misma arteria o este mismo vaso sanguíneo, como también podría desprender un coágulo y que podría viajar como un émbolo para generar alteraciones en lugares mucho más distales al que se está produciendo este proceso de ateromatosis. Por lo tanto, ojo con los flujos turbulentos que pueden ser tremendamente nocivos para la salud cardiovascular y la salud endotelial. El parámetro Doctor, crítico, cuénteme. ¿podría explicar de nuevo el mecanismo del óxido nítrico? No me quedó muy claro. Más atrás todavía quiere ir. Sí. Acá, a esta imagen. Ningún problema, Cristian. Lo explicamos de nuevo. A ver, a nivel de distintas células que componen la pared del vaso sanguíneo, vamos a tener la posibilidad de producir óxido nítrico. Ahora, una de las principales y que está en contacto directo con la sangre son las células endoteliales, ¿ya? Y las células endoteliales, al recibir como esta fuerza de cizallamiento, ¿ya? Es una fuerza como de roce de la capa de sangre que va pasando, ¿ya? Y que va fluyendo por
por este vaso sanguíneo, ya, en esa dirección, y en ese sentido, va a generar un estímulo, ya que es captado por esta célula endotelial, y esta célula tiene una enzima que se conoce como óxido nítrico sintasa endotelial, la cual al detectar el estímulo de roce de estas capas, eso va a favorecer el paso, ¿ya? O la producción de óxido nítrico desde las células endoteliales. ¿Ya? No es el único estímulo, pero es uno de los estímulos más potentes que tienen las células endoteliales para producir óxido nítrico. ¿Ya? También hay otros estímulos que a través de la liberación de mediadores desde las células musculares lisas de la pared o de la capa intermedia de la pared del vaso sanguíneo también podrían estimular la liberación de óxido nítrico, pero en general este otro estímulo, ya el del shear stress, el del estrés de cizalla, que producen las capas de sangre cuando van avanzando, este roce sobre la pared, sobre el endotelio, va a ser detectado por la célula endotelial y va a ser un potente estímulo para producir óxido nítrico. ¿Ya? Y el óxido nítrico es uno de los factores más importantes para producir vasodilatación a nivel de los distintos vasos sanguíneos, ¿ya? En especial a nivel de arteriolas. ¿Ya? Así que por eso es tan importante ese mecanismo. No sé si queda más claro ahí, Sí, Cristian. ahora me acordé cómo funcionaba. Gracias. Sí, perfecto. Ya, entonces aquí vimos lo del el tema patológico, que hay que tener siempre presente y recordar. Probablemente más adelante ustedes van a ver el tema de toda la evolución del proceso ateromatósico, pero poco se habla de la alteración hemodinámica en relación a la producción de esta, estos estrechamientos a nivel del lumen de los vasos sanguíneos. Así que por eso veíamos esta imagen. Volviendo a lo más biofísico, un parámetro crítico que determina cuando el flujo es turbulento, el número de Reynolds puede hacer eso, ya con esta ecuación de Osborne-Reynolds, que puede ser vista de dos puntos de vista, tanto el que tenemos acá arriba como el que tenemos acá abajo, pero el cálculo de esto, cuando sea superior a 2000 el valor que nos dé, el número de Reynolds predice que el flujo será turbulento, y cuando el valor es bajo 1000, predice que el flujo será laminar. Cuando queda entre 1000 y 2000 se habla de un flujo indeterminado y que en realidad no puede ser calculado a través del número de Reynolds. No se puede predecir qué tipo de flujo será, ¿ya? Entonces, lo más importante aquí para este número es que sobre 2000, cuando esa ecuación nos da un valor sobre 2000, podemos predecir que tendremos un flujo turbulento. La importancia relativa de la fuerza de gravedad sobre los fluidos está determinada por la densidad de estos mismos, ¿ya? La densidad es el cociente entre masa y volumen de una sustancia. Por lo tanto, aquí ojo con esa letra que nos describe lo que es densidad. Esta es la letra griega llamada ρ, y que siempre les digo yo, acuérdense que es como una D invertida, ¿ya? Por lo tanto, parece una P, pero recuerden que es como una D invertida de densidad, ¿ya? Y ahí no se les va a olvidar más lo que significa esa letra griega, ¿ya? Rho. Y aquí uno de los ejemplos clásicos cuando analizamos qué es más denso, qué tiene más densidad, el agua o el aceite, ¿ya? Y cuando usted intenta mezclar agua con aceite, primero no se mezclan, y en segundo lugar el agua queda abajo y el aceite queda en la porción de arriba, ¿ya? Y eso es porque el agua tiene concentrado mayor masa en relación a su volumen que el aceite. Por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos interpretar como que el agua es más densa que el aceite. Por lo tanto, queda abajo del vaso y el aceite queda arriba, ¿ya? O lo mismo cuando usted cocina y pone agua y aceite en una olla, ocurre exactamente lo mismo. Ya el agua quedará por abajo y el aceite quedará en la porción más superficial hacia arriba de su contenedor. Y la viscosidad, por otra parte, que es un factor importante, que ambos estaban contenidos en las ecuaciones de Reynolds. Si ustedes veían acá, teníamos velocidad de flujo, densidad del fluido, el diámetro de los vasos, la viscosidad, que sería eso de ahí. Aquí tenemos 2 veces el flujo multiplicado por la densidad, partido por pi, por el radio, partido por la viscosidad. Entonces ustedes ven que densidad y viscosidad son factores que son muy importantes
para la ecuación de Reynolds, ¿ya? La densidad es el primero que vimos ahí, y la viscosidad habla de la oposición de un fluido, las fuerzas de deformación tangencial. O sea, tiene que ver con algo parecido como a la resistencia, y la fuerza viscosa es análoga al rozamiento de un sólido con otro sólido, ¿ya? Parecido a lo que ustedes analizaban probablemente en las clases de física, cuando los profesores hacían unas comparaciones medias fomes en realidad, que ponían una caja, si el desplazamiento que se mueve desde este lugar hasta este lugar, porque se aplicó una fuerza determinada por acá, pero además había otra fuerza que iba en sentido contrario, porque era la fuerza de roce que tenía el piso en relación a esta caja o este cubo que usted estaba queriendo mover. Era un poco así los ejemplos que nos daban. Aquí teníamos fuerza, desplazamiento y una resistencia que se le denominaba como fuerza de roce. En este caso la viscosidad es algo similar, pero en relación a fluidos, ¿ya? Y fluido, cuando hablamos de fluido, pueden ser líquidos o pueden ser también gaseosos, puede ser aire, ¿ya? Y en este caso, el ejemplo nos muestra un fluido, ¿ya? Que en este caso es acuoso, líquido, mucho más viscoso el de abajo y menos viscoso el de arriba, ¿ya? El de arriba pone mucho menos oposición a la deformación del fluido, y el de abajo pone una gran resistencia a la deformación de ese fluido, ¿ya? Son dos vasos. Yo sí, les digo acá, el de arriba puede ser un vaso de leche y el de abajo es como un vaso de manjar más o menos, porque la deformación que ocurre en ese caso es bastante menor, ¿ya? Y cuesta bastante que ese cubo de hielo que cae desde arriba pueda deformar ese fluido de abajo, cuando el fluido de arriba en realidad presenta una mínima resistencia a esa deformación, ¿ya? Por lo tanto, el de arriba tiene menos viscosidad y el vaso abajo tiene un fluido con mayor viscosidad. La sangre es viscosa, ¿ya? También tiene la propiedad de viscosidad, y la viscosidad de la sangre es 3 veces la del agua, ¿ya? La del agua en este caso la ponemos como que es 1, la viscosidad del plasma solo sería 1,5, y la viscosidad de la sangre estaría cercana a ser 4, ¿ya? O sea, 3 veces la del agua más o menos, ya cercana ahí a 3 y algo, o cerca de 4, en un rango similar que podría andar por acá. ¿Se puede modificar esta viscosidad? Sí, y con un parámetro que normalmente podemos de forma corriente ver alterada en nuestros pacientes, como es el hematocrito, ¿ya? Cuando el hematocrito se modifica y cae y se viene hacia este lado izquierdo, en realidad lo que ocurrirá con la sangre es que se pondrá menos viscosa, ¿ya? Por lo tanto, un paciente anémico tendrá una viscosidad menor de la sangre. Y cuando el hematocrito aumenta en un paciente que tiene policitemia, en realidad lo que ocurrirá es que la viscosidad comenzará a aumentar. Entonces hay que tener ojo también con eso y pensar que cuando nos vemos enfrentados a un paciente con alteraciones del hematocrito, también va a tener alteraciones en la viscosidad de la sangre. Profe, Cuénteme. ¿qué es la Javiera, policitemia? Sí, ¿qué es la policitemia? es lo opuesto a la anemia, ¿ya? Es el recuento, por ejemplo, el recuento de glóbulos rojos cuando está disminuido, puede llevar a que haya una menor cantidad de hemoglobina y por lo tanto un hematocrito disminuido, y lo contrario es cuando está aumentado. Es cuando tiene, por ejemplo, puede tener un recuento muy alto de glóbulos rojos, ¿ya? Con gran cantidad de hemoglobina. Eso es un estado conocido como la policitemia. Es como, lo puede ver como lo opuesto a la anemia. Ya, muchas gracias. Bueno, de nada. Sí, lo importante es que vayamos viendo como un poco más allá. Después ustedes van a saber cómo manejar un paciente que tenga este tipo de alteraciones y todo, pero hay que pensar que podría llegar a tener algún tipo de riesgo eh, asociado a las modificaciones de la viscosidad de la sangre, eh, desde el punto de vista al menos teórico, ¿ya? Desde el punto de vista clínico es un poco más, yo creo que no está tan estudiado esto, cómo afecta específicamente el riesgo, por ejemplo, de tener algún evento cardiovascular o algo así, ¿ya? Habría que investigar un poco más al respecto. Y la ley de Poiseuille, por otra parte, es esencial para describir los factores que determinan los flujos del tipo laminar, ¿ya? Y aquí tenemos
un flujo será directamente proporcional al delta P, que ahí lo ponemos como P1 menos P2, y multiplicado, o en este caso por pi, multiplicado por un radio elevado a la cuarta potencia, y esto partido por 8 veces la longitud del vaso y multiplicado por la viscosidad. Ven que aparece de nuevo la viscosidad, y no les dije, pero la viscosidad es esta otra letra, y que parece una V o una V corta invertida, así que también ahí pueden recordarlo como dando vueltas a esa letra, que esta letra significa o representa la viscosidad de un fluido. En este caso, para nuestro análisis, sería la viscosidad de la sangre. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que el flujo será directamente proporcional a las diferencias de presiones, o sea, si hay mayor diferencia de presión, mayor flujo. Pi es una constante, por lo tanto no se modifica, pero el radio está elevado a la cuarta potencia, por lo tanto es el factor más importante dentro de esta ecuación. Y nos dice que cuando aumente el radio del vaso, aumentará proporcionalmente el flujo, ¿ya? O mucho, en mucho mayor medida el flujo, porque está elevado a la cuarta potencia el radio. Y por la parte de abajo de la ecuación, tendremos a la longitud y la viscosidad, que cuando aumenten cualquiera de estos dos factores, van a producir ya no un aumento de flujo, sino que producirán lo contrario, que es una caída en el flujo sanguíneo. ¿Ya? Estos son inversamente relacionados y estos son directamente relacionados, que son los factores que están por el lado de arriba de la ecuación. La ley de Poiseuille fue descrita por este investigador, ya experimentalmente se estudiaron los factores que afectaban los flujos laminares utilizando tubos rígidos con distintos largos, radios y tipos de fluidos. Lo que vio Poiseuille fue que el flujo variaba enormemente con los cambios en el radio del vaso, por lo tanto, por eso es que en la ecuación de Poiseuille nosotros encontramos el radio elevado a la cuarta potencia dentro de sus factores determinantes. Y esto es muy importante también porque el radio del vaso es el único factor de todos los que hablamos que se puede modificar fisiológicamente, ¿ya? Y que está regulado en el sistema cardiovascular. Así que es muy importante para la redistribución del flujo sanguíneo bajo distintas condiciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Y la resistencia, por otra parte, de la red vascular va a estar dada y puede ser calculada, en este caso, recordando la ecuación general de flujo y la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que decíamos que un flujo, en este caso, era directamente proporcional al delta P partido por el radio, que es esto que tenemos acá? Esta sería la ecuación general de flujo. Y si la homologamos a esto otro, podríamos llegar a concluir que el radio, la resistencia, ¿ya? La resistencia es esto, es directamente proporcional a la longitud del vaso multiplicado por la viscosidad y todo esto multiplicado por 8 y será inversamente proporcional a pi multiplicado por el radio elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, mientras más grande sea el radio del vaso, más baja será la resistencia al flujo de dicho vaso específico o dicho territorio por donde quiere avanzar un flujo. Por lo tanto, el radio, al ser el elemento más importante, nosotros podemos ver que al modificarlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un radio de esta parte A, por donde está saliendo un fluido de 1, y el volumen que sale será 1, podría ser 1 litro por minuto, por ejemplo, pensemos. Y si duplicamos el radio del vaso, ya no es 1, sino que ahora va a ser 2 en este otro vaso, en este otro contenedor, ¿ya? En este otro tubo, lo que vamos a tener no es un aumento al doble del flujo, sino que ya serán 16 litros por minuto lo que saldrá desde este lado, en comparación al, en este caso, 1 litro por minuto que salía en este otro lado con un vaso 1 comparado con el vaso 2. Todo eso porque el radio está elevado a la cuarta potencia, por lo tanto es el factor más importante y que además es el factor que nosotros podemos modificar fisiológicamente en nuestro sistema cardiovascular. La resistencia de la red vascular, en este caso, es la que se opone al desplazamiento de las distintas capas de sangre por nuestro sistema cardiovascular. Las arteriolas y los capilares son los que aportan mayor resistencia al flujo en nuestro organismo, suman algo así como un 70% del flujo,
un 41% es aportado por las arteriolas, un 27% aproximadamente por los capilares, ¿ya? Y además los vasos en serie poseen mayor resistencia que los vasos en paralelo, ¿ya? Por cada arteriola. Eso es importante porque por cada arteriola en la microcirculación hay cerca de 9 vasos en paralelo, ¿ya? Lo cual aporta que hay una menor resistencia. Y la resistencia de la red vascular, ¿ya? Gráficamente vista desde el punto de vista del flujo por distintos territorios de la red vascular y medidas como presión, podemos ver que la sangre, cuando sale desde la arteria, desde el corazón hacia la arteria aorta y pasa por las grandes arterias y arterias más pequeñas, en general mantiene una presión bastante alta, ¿ya? Una presión arterial media cercana a los 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando pasa por las arteriolas, ¿ya? Y los capilares, vemos que se produce una caída importante de la presión arterial. Se va perdiendo mucha energía de presión a lo largo del paso de la sangre por arteriolas y capilares, y eso obedece específicamente a la gran resistencia al flujo que oponen ambos territorios, ¿ya? De arteriolas y capilares. Recuerden que dijimos que representan casi un 70% de la resistencia vascular sistémica, o resistencia periférica total también, como se llama. Y después a nivel de vénulas, pequeñas venas y todo el sistema venoso va a circular en realidad con muy bajas presiones la sangre hasta que llegue nuevamente al corazón derecho, que va a eyectar la sangre hacia las arterias pulmonares y hacia el sistema de circulación menor, donde hay un pequeño aumento de presión, pero que ese pequeño aumento de presión sirve para que la sangre pase por toda esa circulación menor, después vuelva a caer, ustedes ven ahí, tiene una caída en arteriolas y capilares de la circulación menor, y vuelve nuevamente con bajas presiones al corazón izquierdo, para que el corazón izquierdo aumente la presión de forma importante y ya salga cercana y arriba a los 100 milímetros de mercurio de presión arterial media. Entonces, gráficamente nosotros en estos territorios, ¿ya? De las arteriolas y los capilares en circulación mayor y menor, podemos ver que se produce una caída importante de la energía que lleva la sangre, producto de la gran resistencia que presentan estos territorios de arteriolas y capilares. No sé si hay alguna duda hasta acá, chicos, algo que quieran preguntar. Si no, lo dejamos para el final, no hay ningún problema. Yo tengo una duda. Constanza, cuéntame. Sí, es que es solo con una frase que mencionó recién, que decía que Ajá. los vasos en serie poseen una mayor resistencia que los vasos en paralelo. Si lo puede Claro. explicar, por favor, es que no lo entendí. Ah, ya. Sí, es bien biofísico, pero no es tan difícil en realidad. ¿Ya? Los vasos en serie, quiere decir los que, por ejemplo, tenemos un vaso sanguíneo acá y después seguimos, y hasta acá es un vaso sanguíneo y después sigue otro vaso sanguíneo que se va a anexar directamente con esto, o sea, está puesto en serie, uno delante del otro, ¿ya? O uno detrás y el otro adelante, que continúan incluso pareciendo un mismo vaso sanguíneo, generan mayor resistencia al flujo que cuando en realidad los vasos comienzan a bifurcarse, ¿ya? Y esa circulación comienza a ir en paralelo una con otra, ¿ya? Y obedece principalmente esa frase a lo que ocurre en la microcirculación, ¿ya? Entonces ahí es importante porque el flujo se divide, ¿ya? Pero se divide en vasos que van a ir en paralelo, por lo tanto no van a tener una resistencia tan alta como podrían tener si solamente existieran vasos o circulaciones que fueran eh, eh, en serie unas con otras, ¿ya? Así que por eso dice que por cada arteriola hay 9 capilares en paralelo, afortunadamente, porque si no la resistencia al flujo a nivel de los capilares sería mucho más alta todavía y realmente generaría ahí probablemente una complicación mayor al paso de ese flujo a través de la microcirculación. No sé si se entiende ahí un poco más el concepto. Sí, ahora me quedó mucho más claro con los dibujitos. Ya. Gracias. Bueno, de nada, Constanza. Ya, continuemos y de ahí si surge alguna otra duda, chicos, la conversamos. La función vascular, recordar la estructura de los vasos sanguíneos. Yo sé que ustedes en anatomía ya, en histología, han visto esto, pero recordar que son distinta la estructura
¿ya? La pared de las venas y las arterias. Una de las diferencias principales es que las venas tienen estas válvulas, ¿ya? Que permiten que la sangre avance unidireccionalmente y que no se produzcan después intentos de flujo retrógrados de sangre, ¿ya? Similar a lo que ocurre con las válvulas cardíacas. Y de ahí en la composición de la propia pared hay varias diferencias. En la túnica interna tenemos las células endoteliales en ambos vasos, ya eso es común. Tenemos membrana basal en ambos, pero hay láminas elásticas que poseen las arterias que en general en las venas son más escasas de encontrar o no las poseen. En la túnica media ambas tienden a tener músculo liso, pero las capas de músculo liso son bastante más gruesas. En las arterias, principalmente las arteriolas, la capa es bastante gruesa, ¿ya? Del músculo liso. Tenemos una lámina elástica externa igual de las arterias y finalmente la túnica externa que recubrirá a ambos tipos de vasos. Ya hay algunas comparaciones en relación a fibras elásticas, músculo liso entre arterias y venas y vénulas, pero se las dejo ahí para que la puedan revisar posteriormente. Debemos decir que las grandes arterias, ¿ya? Como la arteria aorta, las arterias de gran calibre, mantienen la distribución de sangre y la presión arterial durante el proceso de diástole cardíaca, ¿ya? Porque es fácil entender que en la sístole la presión será alta porque se está produciendo la eyección desde el ventrículo hacia las arterias de salida. En este ejemplo, pensemos que lo que está acá en 1 es el ventrículo izquierdo y lo que está en 2 es una válvula aórtica y lo que está en 3 sería la arteria aorta, ya sería toda esta parte de acá. Por lo tanto, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, eyecta sangre a través de la arteria aorta con la válvula semilunar aórtica abierta, ¿ya? Esa sangre con la fuerza que le entrega la contracción del ventrículo va a salir eyectada y ustedes entienden que no va a haber problemas de presión en ese momento porque está saliendo con un flujo grande y con una gran presión esa sangre. Sin embargo, cuando comienza el periodo de diástole del ventrículo izquierdo, lo que ocurre es que se cierra la válvula semilunar aórtica, la arteria aorta, en este caso, tiende a perder un poco de presión, incluso el flujo de sangre tiende a generar un flujo retrógrado de sangre, lo cual no ocurre porque se cerró esta válvula e impide ese flujo, ¿ya? De hecho, esos flujos retrógrados de sangre y esas turbulencias son una de las cosas que ustedes pueden ocultar en el examen acústico cardíaco. Y una de las cosas más importantes que ocurrirá acá es que se libera energía potencial elástica contenida en las paredes de la arteria aorta, ¿ya? Y de las grandes arterias. Porque en este periodo de acá arriba, cuando se expandió la arteria aorta, como tiene un gran contenido de fibras elásticas en su pared, esas fibras elásticas, al igual que cuando inflamos un globo, almacenaron energía potencial elástica y se retraen esas fibras posteriormente cuando deja de expandirse la arteria aorta, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre en el periodo de relajación del ventrículo o de diástole? Entonces, al igual que un globo, cuando usted ya lo suelta y se desinfla, la arteria aorta también libera energía potencial elástica, se retrae y con eso genera una presión que hace que se mantenga el flujo de sangre incluso en el periodo de diástole del ventrículo, ¿ya? Por lo tanto, por eso decimos acá arriba que las grandes arterias mantienen la distribución de sangre, o sea, el flujo de sangre y la presión arterial durante la etapa de diástole del ventrículo, ¿ya? Y es por eso también que nosotros en las arterias podemos distinguir dos tipos de presión, como sería la presión arterial sistólica, que tiene que ver con lo que está ocurriendo acá arriba, y la presión arterial diastólica, claro, la sistólica arriba y la diastólica, que tendría que ver con lo que está ocurriendo por la parte de acá abajo. Y eso es lo que nosotros podemos medir después con un esfingomanómetro, ya sea de cualquier tipo, electrónico, aneroide, o de mercurio, como en este caso, lo que está reflejado ahí. Y nosotros podemos medir tanto la presión arterial sistólica como las presiones arteriales diastólicas.
Otro concepto que es muy importante ya para el análisis de la función de los vasos sanguíneos es la distensibilidad o compliance, que es lo opuesto a la rigidez de un material. Esto es una propiedad de un material en particular, y en este caso del material que estamos hablando es de la pared del vaso sanguíneo, ya sean las arterias o las venas, y debemos decir que la distensibilidad de las venas es mucho más alta que la distensibilidad de las arterias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que con pequeñas modificaciones, ¿ya?, en la presión, en este caso ustedes ven que modificaciones algo así como 25 milímetros de mercurio, logramos que una vena aumente su calibre, ¿ya?, o su tamaño cerca de 4 veces, ¿ya?, hasta un 400% de lo que originalmente era. En cambio, con una presión de 25 milímetros de mercurio solamente, si aplicamos una presión de 25 milímetros de mercurio en una arteria, solamente estaremos logrando un cambio, algo así como de un 30%, un 50% como mucho, del calibre inicial de ese vaso, a diferencia del 400% que logramos al aplicar la misma presión en una vena, ¿ya? Para modificar el calibre a un 400%, unas 4 veces del inicial de una arteria, debemos aplicar presiones por sobre los 200 milímetros de mercurio, cuando acá solamente aplicando una presión de 25 ya teníamos una modificación muy importante, ¿ya?, del volumen y del calibre de ese vaso sanguíneo. Siempre les cuento yo o les menciono el ejemplo para entender este concepto de distensibilidad o compliance de los globos. Probablemente ustedes han tenido que inflar globos alguna vez, y hay unos globos que son súper difíciles de inflar, que serían el equivalente a lo que pasa con las arterias, ¿ya?, donde es un material que tiene poca distensibilidad, por lo tanto es muy rígido, y usted tiene que aplicar una gran presión, un gran esfuerzo para poder inflarlo. En cambio, hay globos que son muy fáciles de inflar, que usted no tiene mucho que hacer, solamente con un pequeño esfuerzo usted es capaz de inflarlo en gran medida, y ese sería un globo que tiene un material que es altamente distensible, por lo tanto poco rígido, eh, y usted puede modificar su calibre de forma mucho más fácil, ¿ya? Esto puede ser calculado matemáticamente midiendo la pendiente de esta curva que se genera acá, y ustedes ven que la pendiente, ¿ya?, dada por las venas es mucho más pronunciada que la de las arterias. Por lo tanto, eso nos indica que las venas tienen una distensibilidad que es mucho más alta que las arterias. Y eso mismo es muy importante porque la distensibilidad de los vasos sanguíneos influye sobre la distribución de la volemia. ¿Qué quiere decir esto? Que como las venas tienen una capacidad mayor de distenderse, manteniendo presiones bajas, son capaces de contener mayor volumen de sangre en condiciones normales de reposo, ¿ya?, donde cerca de un 65% hasta un 70% de sangre va a estar contenida en la red de vasos venosos, ya en el sistema venoso de nuestra circulación. Y solamente un 30 y tantos por ciento estará en el resto del corazón. Eso incluye circulación pulmonar, corazón, arterias, arteriolas y capilares, ¿ya? Así que la volemia principalmente estará contenida en la red de vasos venosos, ¿ya?, en las venas. Y el radio de un vaso depende del equilibrio de las fuerzas que aumentan o disminuyen su radio. Para eso, una vez más, recordamos a Laplace, y en este caso específico con una ecuación que nos dice que la tensión, ¿ya?, en la pared del vaso sanguíneo, que es lo que tenemos acá, será directamente proporcional a la presión transmural, que la presión transmural se desglosa como la presión luminal, o sea, la presión interna, ¿ya? Esta sería la presión luminal, y la presión externa, que sería como una presión que viene de acá afuera y que intenta hacer más pequeño el vaso. Esta presión de acá, la luminal, intenta agrandar el radio del vaso, la presión externa lo intenta hacer más pequeño. Y el radio del vaso, bueno, y multiplicado por el radio del vaso, eso nos dará la tensión, la tensión sobre la pared. Y calculando esas variables, nosotros podríamos
también analizar las modificaciones tanto para vasoconstricción como para vasodilatación, y cuando estas fuerzas se encuentren en equilibrio, el radio del vaso en realidad se mantendrá, ¿ya? Y debemos recordar que las arterias de gran calibre modifican su radio pasivamente por modificaciones principalmente de la presión luminal o de la presión interna del vaso, ¿ya? Recuerden que los cambios de presión generaban cambios en el calibre de la aorta y en general los cambios en el radio de los vasos más pequeños, como las arteriolas, se generan por modificaciones en la tensión de la pared del vaso, ¿ya? ¿Y cómo se modifica la tensión de la pared del vaso? Por la mayor vasoconstricción o perdón, por el mayor tono muscular que tengan el músculo liso de la pared arteriolar, ¿ya? Si hay mayor tono del músculo liso arteriolar, eso llevará a que si el tono aumenta, eso hace que se contraiga ese músculo y por lo tanto hay una vasoconstricción. Si por otra parte el tono cae del músculo liso, eso hace que disminuya la tensión en el vaso y se produce una vasodilatación. Por lo tanto, las regulaciones del calibre de las arteriolas serían más bien activas, procesos activos regulados por el músculo liso de la pared de la arteriola, a diferencia de las grandes arterias que se regulan de forma más pasiva por modificaciones de las presiones luminales. El tono arteriolar, en este caso, ¿se acuerdan ustedes que tiene que ver con la mayor contracción o relajación del músculo liso de la pared de la arteriola? Se regula tanto por factores intrínsecos, ¿ya? Que tienen que ver con los factores locales del propio vaso, como también factores extrínsecos, ¿ya? Dentro de los factores extrínsecos tenemos la regulación neural, ¿ya? Del sistema nervioso, principalmente autónomo, en su rama simpática, y humoral nos referimos a la liberación de moléculas de señalización que viajen a través de la sangre y ejerzan su efecto ahí en un lugar distante, como obedece el sistema endocrino. Y todos estos factores intrínsecos tendrían que ver con la liberación de factores endoteliales, donde aquí tenemos la producción de óxido nítrico, ¿ya? El ejemplo que veíamos anteriormente, que influye sobre el tono del músculo liso, factores miogénicos, reflejos del propio músculo, de la pared arteriolar, hormonas locales, ¿ya? Que tienen que ver con factores que pueden actuar de manera autocrina, paracrina, y también metabolitos tisulares que pueden influir sobre la actividad del músculo liso. Y todo eso, toda la sumatoria de todos estos factores, nos va a llevar a saber si ese músculo o ese vaso, esa arteriola, va a estar en un estado de mayor contracción o de mayor vasodilatación. Por lo tanto, es un proceso que ustedes ya comienzan a visualizar que es más bien complejo, ¿ya? Es una compleja interacción de distintos factores. ¿Cómo actúa la regulación del sistema nervioso? Principalmente a través del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático y la liberación de norepinefrina como neurotransmisor, que al interactuar con receptores alfa-adrenérgicos provocará vasoconstricción cuando hay una gran liberación de norepinefrina, cuando está más activo el simpático, y cuando se inhibe el simpático, ¿ya? Y haya menor liberación, se producirán procesos de vasodilatación a nivel de esas arteriolas. Por lo tanto, ese es el mecanismo a través del cual el sistema nervioso regula el calibre de esos vasos. Y finalmente, lo que les quiero mostrar y recordar es algo de microcirculación, donde cuando hablamos de esto nos referimos a aquella circulación que pasa por los vasos de menor calibre en el sistema cardiovascular y puede ser tanto en serie como en paralelo, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso puede ocurrir? La anatomía, ¿ya? O la estructura de esta microcirculación está dada por una arteriola que va a llevar sangre hacia esta microcirculación. Tenemos las metaarteriolas, que son como la vía principal por donde pasará la sangre, desde la arteriola hacia la vénula, que es el punto de salida de la sangre de esta microcirculación. Y además, en forma paralela a la metaarteriola, tendremos a los capilares, que son los lugares donde se producirá el intercambio transcapilar, ¿ya? De sustancia
ya sea tanto de nutrientes como de desechos, dependiendo de dónde estemos hablando. No siempre toda la sangre pasará por todos los capilares, sino que eso dependerá del estado de actividad de los esfínteres precapilares, que son como las compuertas de apertura o cierre que permitirán que la sangre pase o no, en mayor o menor medida, por estos capilares que están ubicados en paralelo a la circulación de la meta arterial. Hipotéticamente, si cerráramos todas esas esfínteres precapilares, la sangre podría pasar aquí directo entre la arteriola y la vénula y prácticamente no propiciar ningún intercambio transcapilar, ¿ya? Eso es bajo ciertas condiciones, pero normalmente eso no ocurre, sino que estos esfínteres precapilares están en un constante proceso de apertura y cierre, ¿ya? Rítmica. Por lo tanto, cuando hablamos de mayor apertura o cierre, nos referimos a la probabilidad que tienen de estar en un estado u otro, no es que permanentemente lo estén. Pero a modo de ejemplo, por ejemplo, acá en esta imagen se muestra el estado de los esfínteres precapilares, dice que depende de la actividad metabólica local, por lo tanto, si hay un gran requerimiento metabólico del tejido, los esfínteres precapilares tienden a estar más relajados, por lo tanto, están abiertas estas compuertas y permiten que la sangre pase por los capilares verdaderos y en estos lugares propicien el intercambio transcapilar. Por lo tanto, aporten nutrientes hacia esos territorios y ese tejido también pueda eliminar sus desechos y cederlos hacia la circulación. En cambio, en un tejido que esté metabólicamente bajo, ¿ya? Que tenga poca actividad metabólica, los esfínteres precapilares van a tender a estar contraídos, por lo tanto la sangre pasará más directamente a través de esa meta arteriola, que sería como la vía central de paso entre la arteriola y la vena. La apertura y cierre rítmico de esos esfínteres precapilares se conoce como la vasomotricidad y es como el proceso que ocurre realmente, ¿ya? El flujo de los capilares verdaderos es intermitente, pero el de toda la red de microcirculación siempre será continuo. Acá arriba tenemos también el ejemplo con los esfínteres precapilares abiertos en esta parte, y aquí tenemos los esfínteres precapilares cerrados, por lo tanto, acá abajo no tendríamos un mayor intercambio en esta red de microcirculación. La difusión de un soluto a través de la pared capilar depende de varios factores. Esto es bien similar a lo que ocurre al nivel de la membrana alveolo capilar. En fisiología respiratoria pueden haberlo visto, donde son factores muy importantes el área de superficie, que está por donde se está produciendo el intercambio, el coeficiente de difusión que tengan las sustancias que estén pasando, la concentración de los solutos a ambos lados de la membrana, también en este caso la capacidad que tengan de fluir por unidad de área los distintos solutos y también el grosor de la membrana será un factor bien importante para el cómo se va a estar produciendo la difusión de una sustancia de un lugar a otro a través de esos capilares. Por lo tanto, también el tipo de capilar que tenga el lugar determinado también va a influir sobre cómo se produce ese intercambio, ¿ya? Hay capilares continuos que son menos permeables, fenestrados, que tienen unas especies de poros grandes, que son más permeables, y los más grandes de todo y que permiten el paso de mayor cantidad de sustancias y de mayor peso molecular son los capilares sinusoidales o discontinuos, ya están ubicados en esos territorios que dice acá abajo y que obedecen un poco a la función que tiene cada uno de ellos. Y finalmente, el agua se intercambia por el gradiente neto de dos tipos de presiones, la hidrostática y la coloidosmótica. Esto yo sé que ustedes lo han visto en clases de fisiología renal y cuando han visto líquidos corporales también. Y acá es importante recordar que la presión hidrostática principalmente va a ser más importante en el interior del capilar. Tiene que ver con la presión que ejerce un fluido, o en este caso el líquido, la sangre que va dentro del capilar. Y la presión oncótica o coloidosmótica tiene que ver con las moléculas que sean osmóticamente activas que vayan dentro del capilar, donde aquí, por ejemplo, las proteínas son muy importantes, tienen un efecto oncótico osmótico que tiende a retener el agua en el interior del vaso sanguíneo y no a dejarlo salir.
eso ocurre dentro del vaso. Ahora en la parte de afuera, en el intersticio, tenemos líquido que también tiene una presión hidrostática y que va a ejercer una fuerza hacia adentro, pero lo que tenemos es casi nula presencia de moléculas osmóticamente activas, por lo tanto la presión coloide-osmótica es bastante despreciable en condiciones fisiológicas a nivel del intersticio. ¿Cuándo podría ocurrir una presencia mayor de moléculas osmóticamente activas y de proteínas, por ejemplo, a nivel del intersticio en condiciones ya fisiopatológicas, ¿ya? Por ejemplo, en estados edematosos o lo que ocurre característicamente en situaciones de quemaduras graves en las personas? Eso provoca daños vasculares que finalmente hacen que proteínas y distintas sustancias que pueden tener poder osmótico migren desde el intravascular hacia el intersticio, ¿ya? Y la fuerza y la sumatoria de todas esas fuerzas van a hacer que inicialmente, por ejemplo, salgan más sustancias en la parte inicial del capilar, más líquido, y después eso tiende a regresar en la parte más terminal. Ahora va a haber un exceso de filtrado en este proceso, pero ese exceso de filtrado lo hemos conversado ya con anterioridad, de que va a ser restituido o reincorporado al sistema cardiovascular a través del sistema principalmente de vasos linfáticos. ¿Ya? El sistema linfático se preocupa de todo el exceso de filtrado que ocurra e ir retornándolo hacia el sistema cardiovascular. Por lo tanto, durante el día no tenemos mayores pérdidas y eso también es reincorporado hacia el sistema cardiovascular. Eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, chicos. Y les doy la palabra a ustedes por si tienen más consultas o preguntas con respecto a lo que acabamos de ver. ¿Profe? Javiera, cuénteme. Sí, igual es una diapo como súper antigua, pero cuando No empezó a importa, hablar de vemos. que, ya, es que cuando empezó a hablar como que la aorta o los grandes vasos en la diástole mantienen la presión y empezó a hacer como unas flechitas de la fuerza elástica, Esa. bueno, ahí la verdad es que me perdí un poco. Ya. Este es nuestro corazón, ¿ya? No sé si lo está viendo. No, no veo nada. No, O no, sea, veo no, la pantalla. pero ¿está viendo la Esa, imagen? ahí sí, ahí sí, ahí ¿Sí? sí. ¿Le llegó ya? Sí. Ya, entonces en uno, tanto arriba como abajo, nos estamos refiriendo al corazón. Primero, ubiquémonos estructuralmente para entender esto, porque, claro, esta parte de acá sería el corazón, todo lo que tenemos en la parte 1. La parte 2 serían las válvulas aórticas o semilunares, y la parte 3 sería la arteria aorta, ¿ya? Cuando el corazón se contrae o está en periodo de sístole del ciclo cardíaco, va a eyectar sangre, ¿ya? Eh, porque la contracción del ventrículo, en este caso, genera eh, una tensión o una presión, energía en forma de presión, que va a generar una mayor energía, ¿ya? Y mayor presión a nivel intraventricular, y eso lleva a que salga sangre desde el ventrículo hacia la arteria aorta, ¿ya? Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Y en ese momento, cuando se empieza a llenar de sangre y pasa mucha sangre por la aorta, eso hace de que el calibre, ¿ya? El radio de la arteria aorta aumente. En este caso, aumenta su radio, ¿ya? Y al aumentar el radio, como se acuerdan, yo les decía, la composición de la pared de las arterias, en especial de las grandes arterias, tiene una gran proporción de fibras elásticas. Esto va a hacer que se acumule energía potencial elástica, del mismo modo que cuando usted infla un globo. O sea, cuando usted infla un globo, lo que ocurre es que se acumula energía potencial elástica en el globo. Y si usted no lo amarra y lo suelta, ese globo se empieza a desinflar, se empieza a retraer y va a salir volando por todas partes porque va a generar un enorme flujo de aire desde adentro del globo hacia afuera, ¿ya? Mientras usted está inflando el globo, lo que está haciendo es acumular energía potencial elástica en sus paredes, y es lo mismo que ocurre en las paredes de la arteria aorta. Cuando sale sangre
desde el ventrículo con gran presión y hace que aumente el radio o el calibre de esta arteria de forma pasiva, porque está aumentando solo porque aumentó la presión intraluminal, ¿ya? La presión del lumen de la arteria aórtica. Y en el periodo de diástole, que es cuando ya se está relajando el ventrículo en la parte de acá abajo, la presión de la aorta o de la sangre que está dentro de la aorta será mayor a la presión que hay en el interior del ventrículo, porque el ventrículo aquí se empieza a relajar, empieza a aumentar su tamaño o su volumen, y esto hace que caiga la presión dentro del ventrículo. Por lo tanto, la sangre intenta ir de este lugar de mayor presión, que sería la aorta, hacia el lugar de menor presión, que sería el ventrículo. Esto no ocurre porque está la válvula semilunar aórtica que se cierra, y eso impide el flujo retrógrado de sangre, ¿ya? Por una parte. Por lo tanto, ahí la sangre no puede volver, ¿ya? No puede haber flujo retrógrado. Debe seguir solo hacia adelante su camino por la red de arterias y el sistema vascular. Pero para mantener relativamente constante el flujo, ¿ya? Y que no se pierda presión y no se pierda flujo, no se detenga el flujo, eso es ayudado enormemente por la liberación de energía potencial elástica desde las paredes de la aorta, ¿ya? Que es equivalente a cuando usted, después que infló el globo, que era lo de acá arriba, lo soltó sin amarrarlo, este libera su energía potencial elástica, que quiere decir que se empieza a retraer, tratando de retomar nuevamente su forma original de las fibras elásticas, y esa energía que se libera en ese momento hace que la presión, ¿ya?, dentro de esta arteria también siga elevada, y esa presión luminal alta hace que esta sangre pueda seguir avanzando a lo largo de la red vascular y no decaiga, independiente de que ya el ventrículo no está ejerciendo una fuerza directamente a través de su contracción. De hecho, todo lo contrario, en esta etapa ya el ventrículo está en diástole, está en relajación ventricular. Por lo tanto, aquí la presión del ventrículo es bien baja. Pero gracias a esta energía potencial elástica almacenada en las paredes de las arterias de gran calibre, se puede sostener el flujo a lo largo de toda la red de arterias y de toda la red vascular. No sé si se entiende mejor Sí, ahí el concepto, súper Javiera. clarito, profe. Muchas gracias. Ya, de nada, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y eso Javiera. de relajación isovolumétrica, ¿a qué se refería? Eso es lo Cuando que está en uno, ahí abajito. uno se refiere a las etapas del ciclo cardíaco. No sé si se acuerdan las etapas. Ah, cuando se mantenía. Ya, sí, sí. Muchas gracias. Sí, porque habían distintas etapas. Pues la sístole y la diástole se pueden dividir en dos etapas cada una de ellas, como en las etapas así bien básicas. Primera, la sístole tiene una contracción isovolumétrica y después una fase de eyección, ya que es cuando se abre la válvula y se comienza a eyectar sangre. Y después la diástole tiene primero una etapa de relajación isovolumétrica, que es cuando el volumen se mantiene dentro del ventrículo, pero se está relajando el ventrículo y a la vez cae importantemente la presión. Y después ya hay una fase de llenado, ¿ya?, que sería como la otra etapa. Y después, si usted quiere, ya puede subdividirla que está como en 7 etapas del ciclo cardíaco, que ahí tiene la contracción isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento, la relajación isovolumétrica, la eyección, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, y la contracción del atrio, que sería como la última etapa de la diástole ventricular. Entonces, eso es como un poco, hace referencia a las etapas del ciclo cardíaco. Ya, muchas gracias, profe. Todo clarito. Bien. Bueno, de nada, Javier. Profesor, Laura, cuénteme. en la imagen de abajo, si hubiera una insuficiencia aórtica, ¿significa que la presión diastólica igual se va a modificar? ¿Una insuficiencia de la válvula aórtica? Sí. Significa varios problemas para ese individuo.
significa varios problemas porque al haber una insuficiencia valvular, esa válvula quiere decir que no va a estar funcionando bien, por lo tanto se van a producir flujos retrógrados de sangre. Eso va a afectar indudablemente la capacidad de este sistema cardiovascular de permitir que haya un flujo adecuado de sangre hacia adelante. Y aquí probablemente va a haber un regreso de sangre que ya va a empezar a no avanzar todo hacia adelante, y eso indudablemente afecta el gasto cardíaco, ¿ya? O la capacidad de ese corazón de poder eyectar una cantidad suficiente de sangre en relación a las demandas metabólicas que tenga ese sujeto. Por lo tanto, dependiendo de la magnitud de esa afección, puede ir desde síntomas leves, que quiere decir que, por ejemplo, cuando ya haga un esfuerzo muy alto, no sé, cuando salga a hacer ejercicio, tenga manifestaciones, puede ir también ya que cuando hay compromiso mayor, ya hay personas que pueden llegar a tener dificultades hasta en reposo, ¿ya? Pero obviamente eso va a estar mediado también por un proceso patológico que tiene que ver con la generación de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Este tipo de pacientes que tienen insuficiencia valvular, lo que tienden a hacer es que como tienen flujo retrógrado de sangre, ¿ya? El ventrículo comienza a funcionar con volúmenes más grandes en el interior y genera una sobrecarga de volumen, fisiopatológicamente hablando. Y eso lleva a una hipertrofia patológica, y esa hipertrofia patológica gatilla la insuficiencia cardíaca, ¿ya? La remodelación cardíaca que ocurre simultáneamente a la hipertrofia patológica gatilla que esa persona ya, producto de esa insuficiencia valvular, gatilla una insuficiencia cardíaca, y ya la insuficiencia cardíaca es un proceso que es irreversible, es una patología crónica cardiovascular que compromete, sin lugar a dudas, la capacidad de realizar cualquier esfuerzo físico en esas personas. Y que finalmente, ¿qué es lo que pasa? No pueden equiparar el gasto cardíaco con respecto a las demandas metabólicas que tiene su organismo. Y dependiendo la gravedad de esto, serán la sintomatología que tendrá. Por ejemplo, un paciente con una afección ya tipo 4 en la escala de NIH, que es de insuficiencia cardíaca, es un paciente que tiene síntomas hasta en reposo. O sea, siente lo mismo que usted siente corriendo al máximo, cansado. Él está cansado igual, pero con solo levantarse de la cama en la mañana. Entonces, dependiendo del nivel de compromiso que tenga la persona o este paciente, va a ser la sintomatología y la gravedad que tendrá, el distinto compromiso que tenga, pero ya es algo más bien fisiopatológico que fisiológico. Ya, muchas gracias. Bueno, Laura, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, ya nos veríamos mañana. Sé que hoy día tienen clases ahora a las 11. ¿Tienen bioética o algo así, no es cierto? Sí, profesor. Sí, me acuerdo de la semana pasada. Así que, chicos, si no hay más preguntas, los dejo a que vayan a tomarse un café, algo, a comer algo ahí de media mañana para hacerse el ánimo y la energía para poder No.